Yo quisiera desarrollar esta reflexión a partir de un correo de respuesta a una carta abierta que escribieron egresados del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional por parte de una profesora que respeto y admiro mucho del Departamento de Literatura, la profesora Diana Nicoleta Diaconu. Ese texto de respuesta yo lo publiqué en mi Facebook y a su vez ya está publicado en un portal que se llama La Otra Voz. Y quiero hacer esta reflexión porque justamente por haberlo posteado en mi Facebook me cayeron un montón de colegas de la Universidad Nacional, especialmente mujeres, no sé por qué ellas que defienden los derechos humanos, el diálogo y el pensamiento crítico, un poco a señalar que quienes hemos reproducido el texto de la profesora Diana Nicoleta Diaconu, lo que pretendemos es esconder o distorsionar las denuncias sobre violencias de género de la Universidad Nacional. Nada más lejano a nuestro propósito, como nada más lejano al propósito de la profesora Diaconu, quien en su mismo texto dice que ella está de acuerdo con el feminismo, con las luchas feministas y por supuesto con la necesidad de prevenir y combatir las violencias basadas en género. Pero lo que ella critica en su texto, como buena analista del discurso que es ese discurso opresivo, facilista, masificado y masificante de un feminismo fácil, radical, que se volvió a la moda y que por supuesto tiene unas connotaciones inclusive peligrosas al interior de las instituciones universitarias. Cuando digo peligrosas, y es la profesora la que lo señala, es porque es otro de los discursos de poder que se está institucionalizando como correa de transmisión ideológica. Y en ese sentido, la profesora, que debe ser una muy buena lectora de Milán Kundera, habla de la característica kitsch que tiene este discurso ideológico de este feminismo facilista, radical, masificante y en el fondo muy barato, muy poco formado, en el fondo bastante primitivo. ¿Por qué? Porque es un discurso que se vuelve como el discurso que leía el inquisidor en el tribunal de la Inquisición, con la diferencia de que en los tribunales de la Santa Inquisición el acusado de herejía tenía derecho a un teólogo que lo defendiera. Aquí evidentemente es imposible. Y lo curioso de esta oleada nueva de un feminismo radical y fundamentalista que yo he llamado en videocolumnas anteriores femichismo, porque digo que se vuelven más machistas que el machismo que se pretende combatir las feministas portadoras de este estandarte, y evidentemente es aterrador, porque si combatimos el machismo y la misoginia y lo rechazamos de plano, por supuesto la misandria también, es decir, el odio al varón, el odio al hombre y simplemente el ajustar cuentas con alguien a quien se le proyecta como activo, dominante, abusador, acosador, y habría que fraccionarlo, habría que cercenarlo, cuando no condonarlo al ostracismo, al destierro, y que se calle y se ponga o se meta la cola entre las patas. Entonces evidentemente ese femichismo, que es más machista, repito, que el machismo que se pretende combatir, descubrió un arma fascinante y aterradora. Es un arma que existe evidentemente en todas las instituciones de vigilancia, y ya Michel Foucault pues lo señalaría. En ese se vigilarán mutuamente y darán cuenta de los errores del hermano al superior, para que el hermano en error sea reprendido y avergonzado delante de la comunidad, que es la regla interna de la caridad de los padres jesuitas que adoptaron las hermanas del Sacré-Cœur, que es la versión femenina en su sororidad. Entonces, por supuesto, la mayoría de instituciones de vigilancia tienen esta profunda hipocresía de la delación, de la vigilancia, y de algún modo estas personas que se formaron en campus norteamericanos, donde hubo ya no un conflicto de facultades a la Kant, sino un conflicto entre departamentos de humanidades y departamentos con nuevos estudios activistas y militantes. La mayoría de estos nuevos estudios activistas y militantes son los gay studies, los feminist studies, los lesbian studies, los Indian voices, etcétera, etcétera, en donde ya el rigor del pensamiento
humanista, del pensamiento literario, de la creación artística y por supuesto de las ciencias duras o de las disciplinas más pragmáticas como la ingeniería, empieza a ser relegado. Las universidades norteamericanas se han transformado en verdaderos campus activistas y militantes, lo cual no es malo, pero es aterrador cuando este activismo y este militantismo coloniza el saber y pretende imponerse por encima de las tradiciones académicas. Entonces descubrieron algo que es fascinante y aterrador para el análisis, que es la corrección política. Es el implantar, cueste que cueste, un modo de ver y de dividir el mundo, de algún modo con una buena voluntad inicial que era iluminar, despertar a los estudiantes con respecto a las injusticias sociales, a las diferencias sociales, y de alguna manera cometen una pequeña trampa, que es bastante grande al final, de transformar la lucha de clases en lucha de identidades. Y por supuesto en esta explosión de lucha de identidades y de peleas por el control de un discurso de verdad y autorizado, encontraron un elemento que es de vieja data. Ya desde San Agustín se impuso gracias a Santa Mónica, que era la mamá de San Agustín, y de algún modo lo obligó con su nadadito de perro, bueno, habría que hacer el acuerdo de género, a que San Agustín escribiera las confesiones y renegara del paganismo y se volviera cristiano y le entregara esas confesiones a San Ambrosio. Pero no le bastó a Mónica con eso, sino que obligó a San Agustín, estoy hablando del siglo IV de nuestra era, a que después escribiera La ciudad de Dios, para que así ese pensamiento arrepentido del paganismo y por supuesto del erotismo pagano, que es lo que está en el fondo de las confesiones de la carne, dicho por Michel Foucault, quien le releyera de una manera fantástica las confesiones de San Agustín en su cuarto tomo de la historia de la sexualidad, era que todo el mundo siguiera esa ideología de la culpa, de auscultarse, de vigilarse y de sobre todo estar muy en guardia con sus deseos. Entonces, eso viene de vieja data. Después, por supuesto, las instituciones escolares, las instituciones militares, la clínica, la medicina y tardíamente el psicoanálisis, pues se encargaron de tratar de vigilar y auscultar profundamente esas prácticas de sí, ese discurso sobre sí, y hoy día, no sé si desgraciadamente, pero por lo menos para las universidades sí, esa es mi hipótesis de trabajo, estos nuevos movimientos militantes se vuelven verdaderas policías del deseo. Policías del deseo en el sentido de que se van a meter en las sábanas, en la vida íntima, en la vida privada de los demás. Por supuesto no de ellas. Ellas se van a presentar como salvadoras, como redentoras, como puras, como transparentes, y muchas de ellas se atrevan a presentar sus opciones absolutamente legítimas lesbianas como el ejemplo a seguir. Por supuesto van a catequizar a las personas más pequeñas, primíparas, para que sigan eso y les van a enseñar, mire, usted no se dio cuenta de que fue abusada o abusado, pero yo le voy a enseñar que sí y le voy a enseñar a que lo denuncie radicalmente. Además basta con que usted lo diga para que inmediata y automáticamente sea declarada víctima. Entonces, evidentemente, es un arma de guerra muy poderosa. Esto, repito, no quiere decir que no haya violencias de género, que no haya abusos, que no haya acosos, pero se ha estereotipado y masificado de tal manera que evidentemente hay campus universitarios en Norteamérica en donde los profesores solo pueden atender a sus estudiantes, hombres o mujeres, con la puerta abierta, con las manos encima del escritorio y mirando al techo. Y si alguien quiere tocar una campanita diciendo que me miró un poco más, viene la seguridad y saca al profesor y se le hace un tribunal disciplinario por haber mirado mal a un estudiante, hombre o mujer. Esto existe ya en campus norteamericanos. Es absolutamente aterrador. Como en ciertas ciudades gringas, donde si usted llega a sacar por azar una caneta de lata de cerveza, es un alcohólico que hay que encerrarlo, y también si por alguna razón detiene a un niño que va a cruzar mal la calle, pues lo tocó y puede ser acusado de pederastia. Entonces, evidentemente, estamos ante un puritanismo aterrador, tipo La Letra Escarlata, que empieza a llegar a un mundo latino, a un mundo espontáneo, a un mundo donde se supone que heredamos esa visión erótica de la relación pedagógica.
Yo, Fabián Sanabria, soy hijo de escuela pública, de universidad pública, de colegio público, de la Sorbona y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y siempre mis profesores, hombres y mujeres, me invitaron a tomar café, caminé con ellos, me invitaron a sus apartamentos, a sus casas, y jamás ninguno ni ninguna me acosó ni me abusó. Entonces, evidentemente, soy hijo de eso y no concibo el quehacer pedagógico y docente sin deseo, que por supuesto debe ser llamado a ser sublimado. Pero hoy día, los profesores, hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, estamos aterrorizados. Es increíble cómo las voces disidentes contra este discurso femichista y fascista se callan de miedo, porque no solamente en cualquier momento te pueden acusar de violencias de género, sino que se inventaron algo aún más aterrador policivo, y es un retroactivo que puede ir 10, 15 años atrás. Y por supuesto, estas personas que saben que eso no tendría ningún efecto penal ni disciplinario, que porque ha prescrito la posible narrativa que fabriquen y adecúen, entonces simplemente lo que quieren es el escrache, el escándalo. Y desgraciadamente la Corte Constitucional lo concedió. Yo entiendo de buena fe, porque es muy importante que las personas que han padecido violencias de género pues lo denuncien, lo anuncien debido a la inoperancia de la justicia. Pero la misma Corte Constitucional aclara que quienes denuncien violencias de género tienen que tener mecanismos dubitativos en sus enunciaciones y señalar que a las personas que acusan no se les ha dictaminado una culpabilidad, para no someterlas al escarnio público, ni al destierro, ni a la violencia física o simbólica. Por supuesto, se ha abusado de una manera aterradora de ese fallo de la Corte Constitucional, al punto de que colectivos femichistas dicen que tienen el derecho fundamental al scratch. O sea, ya evidentemente entendieron el arma de guerra que es ese vigilar y cancelar. Y por supuesto, se inventan narrativas de décadas atrás, de años atrás, que nunca van a poder ser probadas, pero que van a hacer escándalo en los medios de comunicación. Al punto de que yo me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo policivo del deseo, cuando la persona no da la cara, cuando está en el completo anonimato, cuando automáticamente se le declara víctima, pero peor aún, cuando su narrativa se remonta a años atrás ya prescritos, y que en el momento en que se denuncia se sabe que si aún hubiese ocurrido estaría prescrito, es simplemente para dañar el buen nombre, la honra y la dignidad de quien acusa. Es decir, para ajustar cuentas de poder con alguien que hay que barrer del camino porque competiría con la nueva agenda de las personas que en su movimiento femichista quieren conquistar legítima o ilegítimamente espacios de poder. Entonces, evidentemente, es una guerra por el discurso autorizado, pero lo que más me aterra es que es una guerra que prohíbe el deseo, que criminaliza el deseo, que criminaliza que un profesor acepte una invitación a tomar un café con un estudiante, que criminaliza, por supuesto, eso ya no se puede, invitar a estudiantes a la casa o al apartamento. Salvo como yo en un momento dado lo hice cuando reuní a mis estudiantes en mi apartamento, que firmaran una carta, y las tengo guardadas, para que bajo su propia responsabilidad venían a visitar a Fabián Sanabria. Por supuesto, para tener la lista y publicarla, para satisfacer el morbo de estas personas puritanas de la letra escarlata que desgraciadamente se tomaron de modo fundamentalista nuestras universidades. Entonces estamos asistiendo a algo fascinante y aterrador. Fascinante como máquina de guerra, como dispositivo de vigilancia y de castigo, pero aterrador porque a lo que va a contribuir es hacer más neoliberal y capitalista la educación, en el sentido de que a futuro pues los profesores tendremos que dar solamente clase virtual, dictar clases virtuales, y así no nos tocamos, no nos miramos, no nos relacionamos. Y aún así debe haber personas que se infiltran en los sistemas virtuales para decir está diciendo cosas incorrectas. Ya ocurre, por supuesto, esto en los Estados Unidos, y no me extrañaría que ocurriera contra la libertad de cátedra y contra el derecho al trabajo en Colombia. Entonces, evidentemente se vuelve una máquina de guerra, pero contribuye a que poco a poco se pueda prescindir de la labor del profesor, de la labor del docente. Y algo que se me parece absolutamente aterrador: acaba con la relación, acaba con la interacción,
acaba con la transferencia pedagógica. Por supuesto, yo en una universidad así no quiero vivir, no quiero estar. Si eso es lo que se está delineando al interior de la Pontificia Universidad Nacional de Colombia, yo no quiero estar ahí, porque abiertamente soy homosexual. Abiertamente me enamoro y sublimo el enamoramiento que tengo con mis estudiantes hombres y mujeres. A ningún estudiante en mi vida he abusado de él con relaciones de poder, con la calificación, con la nota, porque mis estudiantes, hombres y mujeres, desde hace 22 años que ejerzo esta profesión, se evalúan entre ellos y ellas. Entonces no me pueden decir que chantajeo bajo el poder a las estudiantes o estudiantes con la nota. Pero de la misma manera, siempre concluyo mis clases en un café, en un restaurante, comiendo con ellos. ¿Acaso esto es en adelante prohibido? Me aterra esa manera de vigilar y cancelar, esa paranoia que se está instaurando debido a este femichismo radical y ridículo que tiene agenda propia, que tiene patrocinio propio y que tiene intereses propios. En ese sentido, mi invitación es a decirle va de retro a las policías del deseo. Mi invitación es a que los profesores hablemos, conversemos. Tenemos todo el derecho a hablar de deseo, de erotismo, de sexualidad, a creer en una academia que forma, que instruye, pero al mismo tiempo que se relaciona con la vida, que no niega el cuerpo, que no niega la sensibilidad. De lo contrario, estamos perdidos. De lo contrario, apague y vámonos. En ese horizonte me siento muy complacido de haber recibido un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, en donde quedó como cosa juzgada la narrativa de un miserable ser que me acusó de que hace más de 10 años le dije déjate consentir como los gatos y que nunca, en ninguna instancia ni disciplinaria ni penal, lo pudo probar. Por supuesto, las femichistas inmediatamente saltaron a decir, pero si fue prescripción, eso es impunidad, porque ellas condenan anticipadamente, porque no admiten en su pensamiento sectario, o mejor, en su manera monolítica de concebir la vida, que se pueden imaginar, y porque desgraciadamente muchas de ellas han tenido frustraciones en su deseo, no lo admiten, no lo asumen, han sido quizá desgraciadamente abandonadas por sus padres, por sus novios, otras han tenido que optar por otras opciones sexuales que son válidas y hermosas, pero también va uno a saber si también no han acosado a otras mujeres para que se conviertan a sus pulsiones lesbianas. Y en ese sentido me parece que es muy importante reflexionar y tratar de combatir a ultranza el machismo y la misoginia, pero también el matriarcado de arepa y las misandrias, los odios al varón que empiezan a extenderse y a acorralarlos como si de entrada fuésemos culpables simplemente por ser varones o por tener otras opciones sexuales. No es posible que se criminalice el deseo, no es posible darle cabida a esa especie de exclusión del que no está conmigo, está contra mí. No, hablemos claro y también pidamos cuentas claras de cuántos miles de millones se están invirtiendo en proyectos supuestamente de protocolos para condenar, vigilar y castigar supuestas violencias de género, porque yo no creo que las universidades sean nidos de acosadores. Eso es un imaginario ridículo que se está propagando. Claro, seguramente años atrás, y vuelvo a los relatos que he reunido de 162 anécdotas y narrativas de profesores, estudiantes que se han amantado, que se han ennoviado, que se han casado, que han tenido hijos. ¿Acaso eso es pecado mortal? Empecemos a hablar claro y a no ser tan ridículos condenando a los demás, mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.